Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Resistencia y solidaridad. Ley de Comunicación. En el proyecto de la Ley Orgánica de Comunicación que fue aprobada el viernes 14 de junio, luego de estar 4 años en discusión en la Asamblea Nacional, el promedio de votos afirmativos fueron 108. Los títulos quinto y sexto, correspondientes a los medios de comunicación social y espectros radioeléctricos, respectivamente, lograron 110 votos. La iniciativa fue votada por capítulos. De esta manera, el título segundo se aprobó con 108 afirmativos, 26 negativos y una abstención. El tercer capítulo, sobre el sistema de comunicación social, fue aprobado con 108 votos afirmativos, 26 negativos y una abstención. El cuarto, referido a la regulación de los contenidos, obtuvo 108 votos afirmativos, 26 negativos y una abstención. Por otro lado, el quinto, sobre medios de comunicación, fue aprobado con 110 afirmativos, 25 negativos. El sexto, sobre el espectro radioeléctrico, contó con 110 afirmativos y 25 negativos. El presidente de la República, Rafael Correa, en su cadena sabatina del 15 de junio, se pronunció sobre este tema. Veamos a continuación sus declaraciones. Los nuevos asambleístas propusieron mejoras, etcétera, fueron acogidas y se votó la ley. Y por fin, después de 4 años de bloqueo, cuando la la Constitución daba 1 año para tener la nueva ley de comunicación, el país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación que reemplaza, no es que no teníamos ley, reemplaza la ley vigente de la época de la dictadura militar. Por otro lado, varias han sido las reacciones en todo el mundo a partir de la aprobación de esta ley, como lo manifiesta el diario Hoy en su publicación del 16 de julio. Con el título Correa crea el delito de linchamiento mediático para controlar a la prensa, el País de Madrid anunció la aprobación de la ley de comunicación en Ecuador. De la misma forma, otros medios de comunicación y organizaciones periodísticas internacionales y de derechos humanos se pronunciaron sobre este hecho. El Tiempo de Bogotá, por su parte, mencionó que los principales periódicos colombianos publicaron un editorial que critican en el proyecto de ley de comunicación del Ecuador. En una nota acerca del editorial, Noam Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Diarios, ANIDiarios, decide que, en la nota acerca del editorial, Noam Sanín, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Diarios, ANDiarios, dice que se convierte en servicios públicos de la comunicación, lo que abre la posibilidad de intervención, control y vigilancia. Bueno, retomamos nuestro diálogo con el doctor José Villamarín, quien es decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. En realidad, para nosotros es grato tenerle aquí en el estudio y conversar sobre un acontecimiento importante y trascendental para la vida del Ecuador, más aún cuando ha recibido una serie de calificativos, una serie de términos de un sector y de otro sector, algunos cuestionando y otros aceptando, algunos criticando y otros igualmente apoyando, pero la ley de comunicación fue aprobada el 14 de junio y al ser aprobada el 14 de junio, obviamente, y ya en estos momentos también publicada en el registro oficial, hace que esta ley de comunicación empiece a estar en vigencia y el escenario mediático, el escenario comunicacional mismo cambie. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuáles son las opiniones que ustedes tienen desde el ámbito de la academia? El hecho de tener una ley de comunicación, una ley orgánica, como lo dice en la Constitución de la República aprobada en el 2008. ¿Qué significa para el Ecuador tener una ley orgánica de comunicación en estos momentos? Nosotros desde la academia, muchas gracias por la entrevista, sostenemos que la ley de comunicación es necesaria, es importante, tiene que existir. Y
por el solo hecho de que los medios de comunicación no han podido autorregularse, que debería ser, creo yo, lo más óptimo, pero como han demostrado durante toda su historia, desde que salió el primer periódico en el mundo, en 1605, el Relations, hasta hoy, 2013, han pasado 408 años, y los medios de comunicación han demostrado que no pueden autorregularse. Alguien tiene que regularles, lamentablemente. Ese alguien en este caso viene a ser el Estado. Preferiblemente que quien los regule debería ser la ciudadanía, pero mientras no existan esos espacios aquí donde la ciudadanía esté realmente organizada, pues tendrá que hacerlo el Estado. Entonces yo creo que este es un punto de partida importante. Sin embargo, no quiere decir que la ley que está aprobada sea una pera en dulce, que la ley en este momento pues sea perfecta. Tiene muchos problemas y algunos realmente muy complejos que es necesario puntualizarlos. El linchamiento mediático, por ejemplo, la creación, cómo está en este momento conformado el Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación, la creación a última hora de la Superintendencia de Comunicación, el hecho, por ejemplo, de haberse eliminado a las facultades de comunicación del Consejo de Regulación, la discrecionalidad con la que se deja a estos organismos para que ellos puedan aplicar la ley en un momento determinado. Ese sería el peligro a su libre albedrío. Entonces, esos son temas, por ejemplo, que es necesario tomarlos en cuenta, pero sin confundir, y esto es realmente muy importante, debería entenderlo bastante bien la ciudadanía. Esto no quiere decir que nosotros, desde la academia, que estamos cuestionando ciertos puntos de la ley, que estemos alineados con los empresarios de la comunicación. Me refiero a los medios corporativos, a los grandes medios corporativos que están alineados con la Sociedad Interamericana de Prensa, para quienes la mejor ley de comunicación es la que no existe. Tampoco. Ahora, dentro de ese ámbito, ¿por qué realmente, si no pudieron autorregularse en un determinado momento, o sea, por qué en estos momentos se toma la iniciativa en esta coyuntura donde en América Latina y en el mundo también existe una serie de situaciones y también algunos conflictos entre la relación Estado, gobiernos, medios de comunicación y sociedad? ¿Por qué en estos momentos es tan importante tener una ley de comunicación en el Ecuador fundamentalmente? Porque estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos en los cuales la democracia comienza a, por lo menos, a ser debatida y no aceptada la democracia que en la forma como existía anteriormente. Ahora queremos una democracia más participativa, no solamente una democracia representativa como existía antes, donde no se podía cuestionar absolutamente nada, donde precisamente los medios de comunicación jamás fueron topados. Si una de las recomendaciones que hacían los asesores de comunicación a los presidenciables, y peor todavía a quien ya era el presidente de la República, era: no te metas con los medios de comunicación porque te caes, te votan. Entonces yo creo que es muy importante que desde esta nueva concepción de lo que significa la democracia, lo que significa lo público, pues se pueda se pueda incorporar este elemento de la información como un elemento sustancial de la democracia. ¿Para qué sirve la información? La información sirve para la toma de decisiones. Por lo tanto, mira la responsabilidad que tienen en este momento los medios de comunicación, que siempre la tuvieron, pero que recién nos estamos dando cuenta. La grande responsabilidad de ellos es propiciar que la gente tome decisiones libres y autónomas, no dirigidas, no coaccionadas. Ahora, dentro de ese ámbito, si bien es cierto, hay un rol de los medios de comunicación y también hay un rol del Estado, pero al parecer no se quedó la ciudadanía realmente sin haber jugado el rol que debe cumplir justamente para que exista el debate, para que sus ideas también se florezcan, sus ideas estén en el escenario. Yo creo que eso está en deuda en este momento, precisamente. Se dice que hubo 3-4 años para debatirlo, para discutirlo, pero no es exactamente así. Nos involucramos, sobre todo la academia, sí estuvimos involucrados en el anterior debate. Sin embargo, de un tiempo acá, más de un año, todo quedó en el limbo, todo quedó en nada, esperando el sector oficial tener mayoría para poder aprobar la ley como ellos lo creían pertinente, y así sucedió. Pero yo sí sostengo, pues no hay que ponerse a llorar sobre la leche derramada. Yo creo que hay que ser propositivos en ese sentido. Si la ciudadanía, si el público no tuvo el acceso necesario al debate, al conocimiento de del proyecto de ley, pues ahora tiene que buscar los espacios
darse los espacios para poder incidir de alguna manera en los resultados de esta ley. Esos son los observatorios de medios, por ejemplo. Claro, justamente íbamos para allá, porque es interesante, cuando nosotros escuchamos, está aprobada la Ley Orgánica de Comunicación, parece que va a garantizar o va a afectar al ejercicio de la libertad de expresión, pero es importante, sobre todo en el ámbito de la academia, saber en términos conceptuales, no en términos del uso de adjetivos calificativos, sino en términos conceptuales, entender qué es la democratización de la comunicación, entender qué mismo es el derecho de la comunicación, que creo que es algo sustancial para un poco ir encarrilando las acciones y saber exactamente a qué nos estamos refiriendo, porque hay una diversidad de criterios, pero antes que criterios hay un conjunto de ideas que a la hora de la verdad se contradicen y no dicen mayor cosa, y que se alejan realmente de los conceptos. Entonces, ¿cómo entenderlo en la verdadera dimensión al derecho de la comunicación? Sí, o que quizá inclusive se asume que el derecho a la comunicación existe porque existe y no se sabe por qué realmente es un derecho. Yo creo que en ese sentido la pregunta es absolutamente pertinente para especificar desde un plano conceptual por qué la información es un derecho y por qué, por lo tanto, la ciudadanía tiene que luchar por ese derecho. Para eso, permítanme muy rápidamente una breve referencia histórica. Nos ubicamos en el siglo XVIII, cuando estamos en plena época de la monarquía absoluta, cuando todo lo que existía en esa época estaba regido por el rey. La soberanía regia era la que determinaba. Por lo tanto, los nacientes medios informativos estaban en manos del poder real. En esa época, entonces, la información le pertenecía al poder. Pasa un tiempo, la Revolución Francesa, nos ubicamos luego en el inicio del sistema capitalista, cuando los talleres del sistema feudal pasaron a ser empresas, pasaron a ser industrias, corporaciones, ahora grandes transnacionales. La empresa en esa época, ¿cómo fue manejada? Con fines de lucro, tal cual es ahora, lo cual no es nada del otro mundo, está bien. Pero ya algo tiene que financiarse, ¿no? Exactamente, pero en cambio se llegó al extremo de convertir a la noticia en una mercancía, porque como tiene afanes de lucro, y toda empresa es socioeconómica, no es social o económica, no, es socioeconómica, tiene los dos componentes necesariamente, que a veces hace más énfasis en lo social, a veces más énfasis en lo económico, de acuerdo. Los medios de comunicación deberían ser mucho más énfasis en la parte social que en la parte económica. Entonces, para esa época, ¿qué es lo que dijeron los empresarios, los dueños de los medios? Nosotros manejamos la información, nosotros ponemos el dinero, ponemos el capital, por lo tanto, la información nos pertenece a nosotros. La información le pertenecía al medio de comunicación. Nos ubicamos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando empiezan a aparecer las facultades de comunicación, más que las facultades de escuelas de periodismo, primero en Europa, luego fines de siglo en Estados Unidos, y allí empieza a aparecer esto que se conoce como la profesionalización del periodista. Ahí es donde comienzan también a aparecer los derechos deontológicos, del derecho a la comunicación, la gremialización de los periodistas, y el periodista dice, es cierto que el dueño del medio es el que tiene el capital para poner el capital económico para que funcione la empresa, pero nosotros tenemos el capital intelectual, por lo tanto la información le pertenecía en esa época al periodista. Hasta que nos ubicamos en 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando por primera ocasión aparece la información como un derecho. Esto es la parte capital para entender todo. ¿Qué es un derecho? El derecho, o sea, es una pertenencia, no es una dádiva graciosa de nadie. Nadie le da. Nadie le da porque él quiere, porque es buena gente. Ajá. No le da el poder, no le da el medio, no le da el periodista, es un derecho que tiene el público. Por eso mi insistencia en esta parte y esta referencia histórica. Lo que sucede es que ahora el poder, el medio y el periodista sigue pensando que a él le pertenece la información, lo cual es absurdo, es falso. Eso le pertenece a la ciudadanía. Le pertenece al ciudadano es un y por lo tanto, de... exactamente, y por lo tanto tiene que demandar información de calidad. Entendiendo esto, ahora sí ya sabemos por qué el público tiene que exigir a los periodistas que den información de calidad y no aceptar lo que hacía, por ejemplo, un presentador, un periodista en televisión, un periodista conocido acá en el país. Si no quieren verme, cambien de canal.
No, señores, no es por ahí el asunto. Ustedes tienen la obligación de dar información de calidad porque la información no les pertenece a ustedes, le pertenece al público. Ahí es donde juega un rol importante la responsabilidad social de los medios de comunicación. Exactamente. Pero justamente para que esto se haga realidad, para que el derecho a la comunicación sea ejercitado en los términos que deben ser, es decir, que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de ejercer el derecho como tal, es importante la participación ciudadana. ¿Hay la institucionalidad necesaria en el país? ¿Hay los espacios necesarios para que la ciudadanía pueda participar, dar a conocer sus puntos de vista, sus comentarios sobre la forma del manejo, tanto en el ámbito público, privado como comunitario, en relación a los medios de comunicación? Lamentablemente no existe ni la institucionalidad ni la cultura. En países europeos, países nórdicos sobre todo, la ciudadanía está siempre está organizada. Acá nosotros no tenemos esas organizaciones. Creo que comienzan a aparecer estas, y eso es muy importante, yo diría que de una década atrás, cuando aparecen 2 décadas, los movimientos sociales, por ejemplo. Eso es muy importante. Sin embargo, todavía no tenemos esa cultura, y las instancias institucionales que se dan de supuesta participación ciudadana, lamentablemente ha quedado solamente en eso, supuesta participación, no hay todavía una real participación. Entonces, ahí hay que buscarse esos espacios en los cuales la ciudadanía comience a participar, y ahí sí, nosotros tenemos, desde la academia, tenemos una propuesta concreta. Eso es importante, saber cuál es el rol, o sea, salir un poco del uso de, reitero, de descalificativos, o a veces también del ámbito de la queja, a veces estar ahí obstaculizando ciertos procesos. Mejor ir al lado de la proactividad, es decir, cuáles son esas iniciativas que ayudarían a mejorar un instrumento legal que en estos momentos ya está vigente. Yo siempre sostengo que hay que ser críticos, pero propositivos. De lo contrario, no llegamos a ninguna parte. Si en este momento una de las críticas fuertes que se hace a la ley de comunicación es la conformación del Consejo de Regulación, por ejemplo, donde no están las facultades que sí estaban antes, donde no están los representantes de los derechos humanos, donde no están los representantes de los sectores de las nacionalidades, el pueblo afro, por ejemplo, pues lo que hay que hacer es buscar cómo estos sectores que hemos sido hechos a un lado, cómo nosotros podemos participar allí, porque ¿cuál es la tendencia, cuál es la razón de esta conformación del actual Consejo? Es que sea lo más afín al gobierno, y ese es un problema gravísimo, no por ahora precisamente. Hay que legislar para el futuro, no para el momento. Pensando a largo plazo. ¿Qué pasa si el próximo gobierno es no quiero otra decir tendencia? el nombre, X candidatos de los que ya fueron candidatos acá, de cualquiera diría yo, de la época de la partidocracia? Pues sería terrible, y ahí sí va a ser una queja enorme de quienes permitimos que esa ley sea conformada de esa manera. Entonces, por lo menos en este momento, lo que yo creo que hay que hacer es vigilar a los que van a vigilar que los medios de comunicación cumplan adecuadamente con la función que les compete a ellos. Y ahí es importante el aporte que ustedes están planteando, el observatorio. Nosotros, como Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, estamos precisamente planteando y conformando ya en este instante el que sería el primer observatorio universitario de medios. Estamos saliendo ya con esa propuesta que tiene, entre otras funciones, precisamente la de observar a los medios de comunicación, pero también queremos observar a quienes van a observar a los medios, en este caso al Consejo de Regulación, porque el temor, el peligro que mucha gente está sintiendo, está pensando con o sin razón, es que haya dedicatoria concretamente en contra de los medios privados. Pues bien, nosotros, ¿qué es lo que haremos allí? Decirles, ustedes detectaron un error en los medios privados, y ese error es adecuado lo que hicieron ustedes, pero también en este otro medio público hay un error similar. ¿Y por qué no hacen nada de frente a eso? Manejar en igualdad de condiciones, ¿no? A todos con la misma vara, ese es nuestro lema y es lo que debemos de exigir. Ahora, uno de los aspectos fundamentales que contiene la ley de comunicación es la democratización del espectro radioeléctrico, el 33 para públicos y privados y 34 para comunitarios. Esto es síntoma, es un sinónimo de estar avanzando en el proceso de democratización de la comunicación.
Este, consideramos nosotros, es uno de los elementos más importantes que contiene la ley de comunicación. El verdadero atentado a la libertad de expresión está en el monopolio de los medios de comunicación. Ahí está ¿En el Ecuador hay monopolios? Claro, son pocas familias donde están concentrados los medios. Y desde esas familias también se critica que el Estado está ahora concentrando los medios mal llamados públicos, porque son medios gubernamentales o medios incautados. ¿Estaría cometiendo el mismo error? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En este caso, el 33, 33, 34 para medios públicos, privados y comunitarios es el principio más idóneo que debe manejarse, porque eso implica una verdadera y real democratización de la comunicación. Yo siempre digo allí, y recojo con mis estudiantes en clases y les pongo en el pizarrón, nosotros tenemos que manejarnos como un deber ser, una frasecita que me parece hermosa, que fue el nombre de un festival latinoamericano de música que se dio aquí en Quito por 2 ocasiones. Todas las voces, todas. Ese debería ser el lema del medio de comunicación y de los periodistas. Todas las voces, todas. Por supuesto que estoy exagerando, pero no pueden estar todas, pero sí la mayoría, la pluralidad. Eso significa democratización. Esto significa, realmente cuando estamos hablando de la democratización, es decir, incluir las otras voces, incluir los otros pensamientos, incluir las otras ideas. Pero dentro de esto, si bien es cierto, ya está contemplado el 33 para lo público, el 33 para lo privado, 34 para lo comunitario, pero ¿cómo desarrollar los medios comunitarios? Sabiendo que uno de los cuellos de botella que siempre han tenido los medios comunitarios ha sido el tema del financiamiento. El tema del financiamiento como cuello de botella no es exclusivamente para los medios comunitarios, también lo es para los medios públicos, pero quizá con mayor asiduidad para el caso de los medios comunitarios por ser relativamente pequeños. Por lo menos es el concepto que se ha dado acá. Mucho ojo, lo comunitario no significa medios de las comunidades indígenas, como a veces en el imaginario de la gente se ha posicionado. No es así. Comunitario es para los sectores sociales, para los colectivos sociales amplios de cualquier tendencia que sean, que están simplemente organizados. LGBTI, jóvenes, mujeres, ambientalistas. Es la sociedad organizada. La sociedad organizada. Pero sí, en ese sentido son relativamente pocos, pero también pueden ser a nivel nacional. Pero claro, los LGBTI organizados a nivel nacional con su propio medio de comunicación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Eso es aplicar la inclusión. La inclusión, ser inclusivos, por supuesto que sí. Pero entonces, volvamos al tema de la pregunta, ¿qué pasa con el financiamiento? Es el Estado el que tiene la obligación de financiar a esos medios de comunicación, debería hacerlo por lo menos todo el tiempo que necesita para desarrollarse, pero y luego ese propio medio tendrá que desarrollar la autogestión, que es correcto, así le corresponde. Pero no es tan fácil porque las empresas de productos y servicios que están en capacidad de poner dinero para la publicidad, que es el principal alimento de los medios de comunicación, no lo hacen porque ellos están pensando en que la cantidad de público a la cual van a llegar ellos con ese producto o con ese servicio. Y los medios comunitarios relativamente pequeños no son precisamente el pastel que les interesa a ellos. Ahí nosotros consideramos que son las instituciones públicas las que deben comenzar a publicitar, a ofertar sus servicios, a dar a conocer sus servicios a través de publicidad, por ejemplo, de publireportajes, de programas específicos pagados en esos medios comunitarios, porque van dirigidos a un público muy específico. Yo creo que esa sería una alternativa para evitar lo que ya está sucediendo de alguna manera en algunas radios comunitarias, sobre todo de la Amazonía, de lo que conozco más o menos yo, que hay una vinculación entre esas radios comunitarias con el sector oficial que está anclado por el tema del financiamiento. Si ustedes no salen en la cadena sabatina, pues verán que nosotros somos los que les financiamos. Así se estaría trabajando eventualmente. El tema del financiamiento siempre será un problema que hay que resolverlo, creo que tanto para privados, públicos y comunitarios. Pero de alguna manera podríamos pasar a otro ámbito que tiene la ley de comunicación, que es en el ámbito cultural también. Abrir espacios a la producción, abrir espacios para que la producción, la creación, todo aquello que vienen realizando los artistas, vienen realizando los pensadores, también tengan sus espacios, ¿no? Sobre todo en el ámbito de la música, en el ámbito cinematográfico. Esto también habla la ley de comunicación.
Es grande y grave el papel que le corresponde asumir al Consejo de Regulación. Yo digo que desde ahí debería trabajarse también este aspecto de cómo se va a aplicar la ley en este caso. Decimos 50-50 para la producción nacional, perfecto, pero en ese 50 para la producción nacional hay que propiciar, hay que dar las posibilidades para que los productores nacionales estén debidamente capacitados para que puedan, primero, competir con los enlatados internacionales y segundo, hagan realmente productos de calidad y puedan ser ofertados a los medios de comunicación y que estos, no solamente por cumplir con la ley del 50-50, tengan que aceptar obligatoriamente cualquier cosa. Nosotros como facultad en este momento, por ejemplo, estamos desarrollando ya talleres específicos en el ámbito audiovisual precisamente porque ya hay este entorno muy importante de la ley, porque en el ámbito laboral ya los chicos van a tener un espacio donde ellos puedan difundir sus productos. Pero entonces habrá que trabajar, digo, en este sentido para que esos productos puedan ser difundidos, que puedan ser de calidad y que también se mantenga ese espacio con publicidad, porque de lo contrario tiene que haber fuentes de financiamiento, ¿no? Claramente determinadas, identificadas y que no generen condicionamientos, que es lo importante en esto, sino que exista el libre flujo de información por un lado, pero por otro lado también exista la inclusión de las diferentes voces, pensamientos, ideas, colores, sabores, como siempre decimos, en el ámbito de la comunicación. Pero tenemos la ley de comunicación, en el ámbito informativo está ya determinado cuáles son las condiciones, en el ámbito comunicacional, que es mucho más amplio, también vemos que está el marco establecido. En el tema de la cultura también abre los espacios para que la gente que está dedicada, los gestores culturales que están dedicados a la producción, tengan los espacios, los medios de comunicación ayuden a su vez a promocionar este trabajo y también generar plazas de empleo, ¿no? Y también ingresos y mejorar la calidad de vida de quienes están orientados a esto. Pero ahora lleva a un segundo momento. Tenemos la ley, pero ahora hay que crear políticas públicas. Dentro de las políticas públicas, ¿cuál va a ser o debería ser la incidencia de la academia? Uno de los problemas del país es la inexistencia de políticas de comunicación, por lo tanto no se ha podido definir exactamente por dónde deberían estar caminando los medios. En ese sentido, pues nosotros estamos trabajando, estamos debatiendo permanentemente este tema de cuáles deberían ser esas políticas que deberán estar en función del ciudadano, necesariamente. Ese es un tema en el que habrá que comenzar a debatir fuertemente, pero pensado, insisto una vez más, no en el momento actual, no en la coyuntura. Hay que pensar en el país de aquí a 20, 30, 50 años, no este momento. Y para eso son precisamente las políticas, son a largo plazo y no para la coyuntura. Claro, y obviamente ahí está el gran desafío para la construcción de las políticas públicas. Si bien es cierto, en este caso nos referíamos específicamente a la academia, pero ahí debe jugar un rol importante la ciudadanía. Y yo creo que aquí hay que generar una serie de contrapesos, ¿no? Y eso, no sé quiénes deberían ser los que motiven realmente a que exista justamente el pleno ejercicio de la participación ciudadana. A ver, aquí hay un tema que es clave realmente y que me interesa a mí resaltarlo. Se refiere a lo que nosotros denominamos desde la academia la alfabetización mediática. Ese es el primer punto en el que hay que trabajar. Me incluyo entre ellos, somos analfabetos mediáticos, por lo menos del 98%, digo solamente los ecuatorianos, por no decir a nivel mundial. ¿Sí? ¿Qué significa esto de ser analfabetos mediáticos? Que no tenemos todos los conocimientos necesarios para poder desentrañar la simbología que está atrás de los medios de comunicación. Para decirlo en palabras simples y llanas, no podemos leer adecuadamente a los medios. Este programa que me dan del Chavo del Ocho, este de Dragon Ball Z, este otro de la pareja feliz, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones que está detrás de todo eso? Cuando me hacen a mí ustedes conocen más por supuesto, hacen una picada o una contrapicada con la cámara, en el primer caso le están sobredimensionando a la persona, en el segundo caso le están minimizando a la persona. Entonces, esos juegos retóricos que se hacen en la televisión, por ejemplo, deberían saberlo mínimamente el público para que no caiga en las redes que le ponen los medios de comunicación.
En ese instante recién nosotros tendremos una participación real, una participación activa de la ciudadanía, cuando ellos estén enterados de cómo leer a los medios de Y comunicación. a propósito de que somos analfabetos mediáticos, la UNESCO había planteado una iniciativa de esta naturaleza. No sé hasta dónde eso haya avanzado, pero bueno, eso será materia de otra conversación, de otro diálogo. Pero retomando esta conversación, reitero, es importante ver cómo se va construyendo un proceso. Creo que en estos momentos en América Latina, saliendo un poco del contexto ecuatoriano, y también en el Ecuador, se ha hablado de la comunicación como en ningún otro momento de la historia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos nuevos, tiempos en los cuales nosotros estamos conceptualizando de manera distinta a la democracia y viviendo momentos en los cuales es necesario, es imprescindible reconceptualizar nuestro papel en la sociedad. Eso es sumamente importante. La información tiene una finalidad específica, entre otras, pero quizá una de las más importantes es que sirve para tomar decisiones desde las más pequeñas, como cómo salgo ahora vestido de acuerdo a lo que me dice el informativo de radio, cómo va a estar el clima ahora, hasta decisiones tan graves como a quién le elijo para presidente de la República. Todo eso es a partir de la información. Por lo tanto, el papel que tiene el periodista en este caso y el medio de comunicación en general es precisamente el de propiciar una toma de decisión informada y que esa decisión sea a partir de una opinión libre y autónoma. Ahí está lo grave y ahí está cuando el momento en que el periodista y el medio de comunicación se convierte en un ente creador de ciudadanía, porque propicia la participación del público, pero una participación real, informada. Y ahí está el tema de la responsabilidad. Esa es la responsabilidad social del periodista, precisamente, al que hay que apelar permanentemente. Y obviamente esta responsabilidad social, con relación a la responsabilidad ulterior que también contempla la ley de comunicación, sería interesante puntualizarle, ¿no? Sí, este tema no lo... Quiero volver a leerlo, pero al parecer se cambió el nombre de responsabilidad ulterior. Quiero insistir en eso, voy a ver cómo está, pero no entiendo yo por qué la gente, por qué los periodistas, porque ciertos periodistas, mejor dicho, no hay que poner a todos de no hay que generalizarlo, sí, ¿no? sí, porque ese es el problema gravísimo que tiene el gobierno, por ejemplo, la generalización, pero por qué ciertos periodistas tienen temor a la responsabilidad ulterior. Si hacen las cosas bien, si ellos están manejando adecuadamente los estándares de calidad que nosotros llamamos contrastación, verificación, precisión, no confundir información con opinión, rigurosidad idiomática, por ejemplo, si es que cumplen adecuadamente con eso, ¿cuál es el problema? La responsabilidad de ellos está allí, por lo tanto no tienen por qué tener temor de nada. Pero fundamentalmente sabemos que hay un marco legal, pero lo más importante también es actuar sobre el marco de principios, actuar sobre el marco de valores. Y queremos, dentro de esto, agradecerle al doctor José Villamarín por habernos acompañado en este diálogo, en este nuevo programa, Propuestas, que hablaremos de diversos temas. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Resistencia y solidaridad. Amigos y amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Revista Informativa Propuestas, YouTube, TV Propuestas y Twitter, @TV Propuestas. Hasta la próxima. Nos alegramos tanto al escuchar historias como la de Cecilia, que hoy goza de una mejor salud al recibir atención ginecológica gratuita en la unidad móvil de la mujer. O la de Blanquita, que con una operación de reconstrucción de su oreja mejoró su calidad de vida. Por eso te invito a que descubras estas conmovedoras historias de vida en www.poramorapichincha.com y comparte el orgullo de ser pichinchano. Resistencia y solidaridad. Propuestas, revista informativa semanal que resume los principales acontecimientos de nuestro país y el mundo con sus protagonistas.
propuestas con profesionales de la comunicación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.